Historia 1. Cripta del convento de San Miguel. Nunca debí haber bajado esa noche a las criptas con la llave que no existía. Mi nombre es Joaquín Morales, y durante 17 años fui el hermano encargado de las criptas del convento de San Miguel en Toledo. Lo que voy a contarles sucedió en el invierno de 1987, y desde entonces no he podido dormir una sola noche sin que esas voces regresen a mi memoria como una letanía maldita que se niega a abandonar mi alma. El convento de San Miguel se alza sobre una colina rocosa en las afueras de Toledo, sus muros de piedra dorada erosionados por más de 4 siglos de vientos castellanos. Llegué allí en 1970, recién ordenado, con la ilusión de servir a Dios en la quietud de la vida monástica. Mi trabajo consistía en mantener las criptas subterráneas donde yacían los restos de más de 200 hermanos fallecidos desde la fundación del convento en 1591. Era una labor solitaria que me permitía la contemplación y la oración, o eso creí durante los primeros años. Las criptas se extendían bajo el claustro principal como una red de galerías excavadas directamente en la roca viva. 3 niveles de nichos se abrían en las paredes, cada uno sellado con una lápida de mármol donde solo constaba el nombre del difunto y la fecha de su muerte. El aire allá abajo permanecía siempre frío y cargado de humedad, impregnado de ese olor peculiar a incienso rancio y cera que se había filtrado durante décadas en cada poro de la piedra. Las únicas fuentes de luz eran las antorchas que yo mismo encendía durante mis rondas vespertinas, proyectando sombras danzantes que convertían los pasadizos en un laberinto de claroscuros inquietantes. Mi rutina nocturna comenzaba siempre a las 9, después del último oficio. Descendía por la escalera de caracol tallada en la roca, mi linterna de mano alumbrando los escalones desgastados por siglos de pisadas. El descenso duraba exactamente 97 peldaños hasta llegar al primer nivel, donde se encontraban los enterramientos más antiguos. Revisaba cada galería metódicamente, verificando que no hubiera filtraciones de agua, signos de deterioro en las lápidas o cualquier anomalía que pudiera amenazar el reposo de nuestros hermanos difuntos. Todo comenzó la noche del 23 de noviembre de 1987. Toledo había sido azotado por una tormenta invernal que dejó las calles cubiertas por una capa de hielo que crujía bajo los pies como huesos quebradizos. El viento aullaba entre los cipreses del claustro con un sonido que parecía lamento humano, y las ventanas del convento vibraban con cada ráfaga helada que bajaba de los montes. Esa noche, al descender a las criptas, noté algo diferente en el aire, un silencio más profundo de lo habitual, como si hasta los muertos hubieran dejado de respirar. Fue en la tercera galería donde lo escuché por primera vez, un murmullo apenas perceptible, tan tenue que al principio creí que era el eco de mis propios pasos resonando en los pasillos de piedra. Me detuve conteniendo la respiración y el sonido se hizo más claro. Eran voces humanas susurrando en latín, palabras que no lograba distinguir completamente, pero que reconocía como fragmentos de oraciones funerarias. El murmullo parecía provenir de los nichos sellados, como si los huesos mismos estuvieran recitando responsorios desde sus tumbas de mármol. Dirigí el haz de mi linterna hacia las lápidas, pero no encontré nada inusual. Los nombres grabados en el mármol permanecían inmóviles bajo la luz amarillenta. Fray Antonio de la Cruz, muerto en 1634. Fray Sebastián Ruiz, fallecido en 1667. Fray Miguel Santos, difunto en 1612. Fechas y nombres que conocía de memoria después de tantos años. Rostros que había intentado imaginar durante mis largas horas de soledad en aquellos túneles. Pero esa noche por primera vez tenía la inquietante sensación de que ellos también me observaban desde la oscuridad eterna de sus sepulcros. El susurro se detuvo cuando alcé la linterna, pero regresó en cuanto aparté la luz. Era como si los muertos esperaran la penumbra para liberar sus voces, como si la luz fuera un obstáculo para sus oraciones nocturnas. Terminé mi ronda con una prisa inusual, subiendo los 97 escalones, sin atreverme a mirar hacia atrás, con la certeza irracional de que algo me seguía arrastrando los pies por la piedra húmeda. Las noches siguientes, los susurros se volvieron más frecuentes y audibles. Ya no eran simples murmullos, sino voces claramente diferenciadas que recitaban el Dies Irae y fragmentos del oficio de difuntos en un latín arcaico que no había escuchado desde mis años de seminario. Algunas noches identificaba hasta 3 voces distintas que se alternaban en una letanía interminable, mientras otras veces se unían en un coro sepulcral que hacía vibrar las lápidas como si fueran tamboretes de piedra. Intenté hablar del tema con el prior, el anciano Fray Anselmo, pero él atribuyó los sonidos a las corrientes de aire que se filtraban por las grietas de la roca. «Los muertos descansan en paz, hermano Joaquín», me dijo con su voz cansada. «No busque misterios donde solo hay ecos y viento». Pero yo sabía que aquello no era viento. El aire inmóvil de las criptas jamás había producido sonidos semejantes en 17 años de rondas nocturnas.
Fue durante la primera semana de diciembre cuando descubrí el origen de las voces. Esa noche había bajado más tarde de lo habitual, cerca de las 11, después de ayudar con las completas en la capilla principal. El frío era tan intenso que mi aliento formaba nubes de vapor que se desvanecían lentamente en la penumbra de los túneles. Al llegar a la tercera galería, las voces me recibieron con una claridad perturbadora, como si los difuntos hubieran estado esperando mi llegada para iniciar su siniestra liturgia. Dirigí la linterna hacia los nichos superiores, de donde parecían brotar los susurros con mayor intensidad. 3 lápidas consecutivas llamaron mi atención de inmediato. Estaban empañadas por dentro, como si alguien respirara contra el mármol desde el interior de las tumbas. Una fina capa de vaho las cubría completamente, delineando las letras grabadas con una humedad imposible que goteaba lentamente hacia el suelo formando charquitos oscuros. Las 3 tumbas pertenecían a monjas del siglo XVII. Sor María de los Ángeles, muerta en 1623, Sor Esperanza del Sacramento, fallecida en 1634, y Sor Catalina de la Cruz, difunta en 1641. Según los registros del convento, las 3 habían muerto durante una epidemia de peste que azotó Toledo y habían sido sepultadas en una ceremonia conjunta presidida por el entonces prior, Fray Domingo de Alcántara. Pero los archivos también mencionaban algo más inquietante. Las 3 hermanas habían sido acusadas de prácticas heréticas poco antes de su muerte, aunque las acusaciones nunca fueron probadas debido a su repentino fallecimiento. Las voces parecían brotar directamente de esos 3 nichos empañados, mezclándose en una oración funeral que se repetía una y otra vez con una cadencia hipnótica. Requiem a aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat ais. Pero había algo profundamente perturbador en la forma en que pronunciaban las palabras sagradas, como si las estuvieran recitando al revés, como si fuera una burla macabra de las oraciones que una vez habían profesado en vida. Fue entonces cuando noté algo aún más inquietante: el crucifijo de plata que siempre llevaba colgado al pecho, un regalo de mi madre cuando ingresé al seminario, había comenzado a ennegrecerse. El metal brillante se oscurecía gradualmente, como si una sustancia invisible lo estuviera corroyendo desde adentro. Cuanto más me acercaba a los 3 nichos empañados, más intenso se volvía el ennegrecimiento, hasta que la cruz pareció absorber toda la luz de mi linterna, convirtiéndose en un objeto de una negrura absoluta que contrastaba grotescamente con la cadena plateada que la sostenía. El frío se intensificó hasta volverse casi insoportable. Mi respiración formaba nubes de vapor tan densas que apenas podía ver a través de ellas, y una sensación de opresión en el pecho me dificultaba la respiración como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Las voces crecieron en intensidad. Ya no eran susurros, sino cantos audibles que resonaban por toda la galería con una reverberación sobrenatural que parecía provenir de las profundidades mismas de la tierra. Entonces sucedió algo que cambiaría mi vida para siempre. Los 3 nichos empañados comenzaron a emanar una luz pálida, un resplandor blanquecino que se filtraba por los bordes de las lápidas, como si el interior de las tumbas estuviera iluminado por cirios invisibles. La luz pulsaba al ritmo de los cantos, creciendo y menguando como el latido de un corazón gigantesco enterrado bajo la piedra. Y en el centro de ese resplandor fantasmal, las siluetas de 3 figuras femeninas comenzaron a materializarse gradualmente, como sombras proyectadas desde el más allá. Las figuras llevaban hábitos monásticos desgarrados que flotaban en el aire sin viento alguno que los agitara. Sus rostros permanecían ocultos bajo capuchas que proyectaban sombras tan profundas que parecían agujeros negros en la realidad. Solo sus manos eran visibles, pálidas como huesos pulidos, entrelazadas en posición de oración pero con los dedos torcidos en ángulos imposibles, como si hubieran sido quebrados ritualmente antes de la sepultura. El canto alcanzó un crescendo ensordecedor que hizo vibrar las lápidas como campanas de piedra. Mi crucifijo se había vuelto tan negro que parecía absorber la luz de la propia realidad, irradiando un frío que me quemaba el pecho como hielo seco. Las 3 figuras se inclinaron hacia adelante al unísono, y bajo sus capuchas pude vislumbrar por un instante algo que todavía me niega el sueño. No había rostros humanos, sino abismos de oscuridad donde brillaban puntos de luz que podrían haber sido estrellas o podrían haber sido los ojos de algo que no debería existir en este mundo. Fue entonces cuando una 4ª voz se unió al coro, pero esta no provenía de los nichos empañados, sino de algún lugar mucho más profundo, desde las galerías inferiores que se extendían bajo mis pies. Era una voz masculina, ronca y poderosa, que recitaba las mismas oraciones pero en un tono que convertía las palabras sagradas en una blasfemia viviente. Reconocí esa voz por las descripciones que había leído en los archivos. Era Fray Domingo de Alcántara, el prior que había oficiado el funeral de las 3 monjas y que había sido encontrado muerto en su celda 3 días después, con signos evidentes de haber sido torturado por fuerzas invisibles.
La temperatura descendió aún más, hasta el punto de que mis exhalaciones se convertían en cristales de hielo que caían al suelo con un tintineo como lluvia de vidrio. Las antorchas que había encendido al inicio de mi ronda comenzaron a parpadear violentamente, proyectando sombras que se movían independientemente de las llamas, como si fueran entidades separadas con vida propia. Y en esas sombras danzantes pude distinguir formas que no correspondían a ningún objeto presente en las criptas, siluetas humanas colgando de sogas invisibles, procesamientos funerarios que avanzaban en círculos eternos, figuras encapuchadas que realizaban rituales con instrumentos que no podía identificar. El crucifijo en mi pecho había comenzado a irradiar un calor abrasador que contrastaba violentamente con el frío sobrenatural del ambiente. Era como si la batalla entre la luz y las tinieblas se estuviera librando directamente sobre mi corazón, quemándome desde adentro con una intensidad que me hizo gritar de dolor. Pero mi grito se perdió en el crescendo infernal de los cantos, como si mi voz hubiera sido absorbida por el mismo abismo que había devorado los rostros de las 3 monjas espectrales. Entonces, en el momento culminante de aquella siniestra liturgia, las 3 figuras alzaron sus manos deformes hacia el techo de la galería, y las lápidas de mármol que sellaban sus tumbas comenzaron a agrietarse. No era un proceso gradual, sino un estallido súbito de fisuras que se extendían como rayos petrificados, liberando un olor a tierra húmeda mezclado con algo dulzón y nauseabundo que reconocí inmediatamente como el aroma de la descomposición. Pero era imposible. Aquellos cuerpos llevaban más de 3 siglos sepultados. Deberían haberse convertido en polvo hacía décadas. Las grietas se hicieron más profundas, y a través de ellas comenzó a filtrarse esa misma luz pálida que emanaba de las figuras espectrales, pero ahora acompañada de sonidos que helaron mi sangre, gemidos ahogados, llantos infantiles que no correspondían a las voces adultas que habían estado cantando, y por debajo de todo, un sonido rítmico como el de palas cavando tierra fresca, como si alguien estuviera desenterrando algo desde el interior de las tumbas. Fue en ese momento cuando comprendí que lo que estaba presenciando no era simplemente la aparición de espíritus inquietos, sino algo mucho más siniestro, una profanación activa de lo sagrado, una inversión deliberada de los rituales funerarios que había transformado las criptas del convento en un templo dedicado a fuerzas que no tenían nombre en ninguna lengua humana. Las 3 monjas no estaban pidiendo descanso eterno, estaban celebrando su condenación, regocijándose en una liturgia blasfema que convertía cada oración en una maldición. Mi crucifijo explotó. No hay otra forma de describir lo que sucedió. El metal ennegrecido se desintegró súbitamente en una nube de partículas que se dispersaron por el aire como cenizas ardientes, dejando solo la cadena plateada colgando vacía de mi cuello. El dolor en mi pecho desapareció instantáneamente, pero fue reemplazado por algo mucho peor, una sensación de vacío absoluto, como si algo esencial hubiera sido arrancado de mi alma junto con el crucifijo destruido. Las 3 figuras se desvanecieron tan súbitamente como habían aparecido, pero las grietas en las lápidas permanecieron, y de ellas siguió emanando esa luz pálida que pulsaba como un corazón moribundo. Los cantos cesaron, pero el eco de las voces parecía haber quedado impregnado permanentemente en las paredes de piedra, como si las palabras blasfemas hubieran sido grabadas en la roca misma con fuego invisible. Subí los 97 escalones corriendo, tropezando varias veces en mi desesperación por alejarme de aquella galería maldita. No me detuve hasta llegar a la capilla principal, donde me arrojé ante el altar mayor y permanecí rezando hasta el amanecer, aunque las palabras de las oraciones sonaban huecas en mis labios, como si hubieran perdido todo su poder después de lo que había presenciado en las profundidades. Al día siguiente intenté explicar lo sucedido al prior Anselmo, pero él se negó rotundamente a bajar conmigo a verificar las grietas en las lápidas. Algunos lugares es mejor dejarlos en paz, hermano Joaquín, me dijo con una expresión que no había visto nunca en su rostro anciano, una mezcla de miedo y resignación que me hizo comprender que él sabía más de lo que había admitido inicialmente. Hay cosas en este convento que son anteriores a nosotros y que permanecerán mucho después de que nos hayamos ido. Solicité ser trasladado a otro convento esa misma semana. Mi petición fue aprobada con una rapidez inusual, y antes de que terminara el mes me encontraba sirviendo en una pequeña parroquia rural a cientos de kilómetros de Toledo. Nunca regresé al convento de San Miguel, y durante los años siguientes evité cuidadosamente cualquier información sobre lo que pudiera haber sucedido allí después de mi partida. Pero las voces me siguieron. Cada noche, al cerrar los ojos, escucho nuevamente esos cantos blasfemos que convierten las oraciones sagradas en invocaciones malditas. Y aunque han pasado más de 3 décadas desde aquella noche en las criptas, todavía no puedo llevar un crucifijo sin que se ennegrezca lentamente, como si mi alma hubiera quedado marcada permanentemente por lo que presencié en aquellas galerías subterráneas. Hace pocas semanas recibí una carta de Toledo.
El convento de San Miguel ha sido cerrado definitivamente después de que 3 hermanos desaparecieran en las criptas sin dejar rastro alguno. Las autoridades sellaron los accesos subterráneos con cemento, pero los vecinos de la zona siguen reportando cantos en latín que emergen de la tierra durante las noches de tormenta. Y yo sé que en algún lugar bajo esas toneladas de cemento, 3 lápidas agrietadas siguen emanando su luz pálida, y 3 voces femeninas continúan recitando oraciones que jamás deberían ser pronunciadas por labios humanos, esperando a que alguien más baje con una linterna y una llave que no debería existir a escuchar su liturgia eterna de las tinieblas. Historia 2. El Hospital de los Huesos Rotos. Los huesos nunca mienten, pero tampoco deberían moverse por sí solos a las 3 de la madrugada. Soy el Dr. Raúl Mendoza, y durante 22 años trabajé como médico forense en el Hospital General de Guadalajara. Mi especialidad era la patología ósea, el estudio de fracturas, malformaciones y enfermedades que dejan su huella permanente en el esqueleto humano. Tenía mi consulta en el sótano del hospital, junto a la morgue, rodeado de especímenes óseos que había coleccionado a lo largo de mi carrera para fines educativos. Pensé que después de 2 décadas examinando huesos fracturados y cuerpos sin vida, nada podría sorprenderme ya. Me equivocaba completamente. El Hospital General de Guadalajara es un edificio de ladrillo rojo construido en 1934 con pasillos largos y estrechos que se extienden como tentáculos desde un vestíbulo central coronado por una cúpula de cristal emplomado. El sótano, donde estaba ubicado mi departamento, era un laberinto de salas conectadas por corredores mal iluminados que olían permanentemente a formol, desinfectante y algo más sutil pero perturbador, el aroma dulzón de la descomposición que se filtraba desde la morgue contigua, sin importar cuántos ambientadores industriales utilizaran los servicios de limpieza. Mi oficina era la número B14, la última al final del corredor este. Las paredes estaban forradas de estanterías metálicas donde guardaba mi colección. Cráneos con fracturas espectaculares, fémures soldados de manera grotesca, costillas deformadas por tumores, vértebras fusionadas por enfermedades degenerativas. Cada hueso tenía su historia, su expediente médico, su fotografía del momento del hallazgo. Eran mis libros de consulta silenciosos, testigos pétreos de tragedias humanas que yo había convertido en conocimiento científico. El edificio se vaciaba casi completamente después de las 10 de la noche. Solo quedábamos los guardias de seguridad, el personal de urgencias en los pisos superiores y ocasionalmente algún médico de guardia que bajaba a consultar expedientes en los archivos del sótano. A mí me gustaba esa quietud nocturna para trabajar en mis informes periciales, sin las interrupciones constantes del horario diurno. El silencio solo era roto por el zumbido constante de los fluorescentes, el goteo intermitente de alguna tubería oxidada y los pasos lejanos del guardia nocturno haciendo sus rondas cada 2 horas. Todo comenzó la noche del 15 de marzo de 1989. Guadalajara había sido golpeada por una tormenta eléctrica que dejó varios sectores de la ciudad sin energía, pero el hospital tenía plantas de emergencia que mantenían el suministro básico. Yo estaba terminando de catalogar los restos óseos de un accidente múltiple en la carretera a Chapala cuando escuché el primer sonido extraño. Un tintineo suave como el que producen las campanillas de viento, pero provenía de las estanterías donde guardaba los especímenes más antiguos. Me levanté de mi escritorio y dirigí la vista hacia la estantería número 3, donde tenía los cráneos clasificados por tipo de fractura. El sonido se había detenido, pero había algo diferente en la disposición de los huesos. El cráneo que ocupaba el estante superior, correspondiente a una mujer de unos 30 años que había fallecido por traumatismo cráneoencefálico en 1967, estaba ligeramente girado hacia la izquierda. Lo recordaba perfectamente porque tenía una fractura en forma de estrella en el parietal derecho que lo hacía único en mi colección, y siempre lo mantenía orientado de frente para apreciar mejor la simetría del daño. Subí a verificar la posición del cráneo pensando que tal vez las vibraciones de la tormenta habían alterado su ubicación. Al tocarlo, noté que el hueso estaba tibio, una temperatura que no correspondía al ambiente frío del sótano. Todos mis especímenes se mantenían a una temperatura constante de 15 grados centígrados gracias al sistema de climatización. Pero este cráneo irradiaba un calor sutil, casi imperceptible, como si hubiera estado expuesto al sol durante horas. Volví a mi escritorio atribuyendo el incidente a mi imaginación y la fatiga acumulada, pero el tintineo se repitió unos minutos después, esta vez más prolongado y claramente proveniente de la estantería número 5, donde guardaba los huesos largos. Me acerqué con una linterna de mano para examinar mejor los especímenes en la penumbra creada por los fluorescentes parpadeantes, y lo que vi me dejó helado. Varios fémures habían cambiado de posición. Ya no estaban ordenados paralelamente como yo los había dejado, sino que formaban ángulos extraños entre sí, como si hubieran sido movidos deliberadamente para crear algún tipo de patrón geométrico. El frío del sótano se intensificó súbitamente.
hasta el punto de que mi aliento comenzó a formar pequeñas nubes de vapor que se desvanecían lentamente en el aire viciado. La temperatura había descendido al menos 10 grados en cuestión de minutos, y pude escuchar el sistema de climatización luchando por compensar el cambio abrupto con un zumbido más intenso de lo habitual. Pero lo más perturbador no era el frío, sino la sensación creciente de que no estaba solo en mi oficina, de que algo invisible me observaba desde las sombras proyectadas por mis propias estanterías de huesos. Fue entonces cuando noté el olor. No era el aroma familiar del formol o el desinfectante, sino algo mucho más primitivo y nauseabundo. El hedor de la carne putrefacta mezclado con tierra húmeda, como si alguien hubiera desenterrado un cadáver reciente y lo hubiera arrastrado por el suelo de mi oficina. El olor era tan intenso que me provocó náuseas inmediatas, obligándome a cubrirme la nariz y la boca con el pañuelo que siempre llevaba en el bolsillo de mi bata blanca. Los sonidos se multiplicaron. Ya no era solo el tintineo suave de los huesos moviéndose, sino un repertorio complejo de ruidos que no tenían explicación racional. Crujidos como los que produce una articulación al ser forzada más allá de su límite natural, raspaduras como uñas arañando metal y, por debajo de todo, un sonido rítmico que tardé varios minutos en identificar. Era el ruido que hace un hueso al golpear contra otro hueso, como si mis especímenes estuvieran chocando entre sí en algún tipo de danza macabra invisible. Dirigí la linterna sistemáticamente hacia cada estantería, pero los movimientos cesaban en cuanto el haz de luz los alcanzaba, solo para reanudarse inmediatamente en algún otro punto de la oficina. Era como si los huesos jugaran al escondite conmigo, aprovechando cada zona de sombra para continuar su perturbadora actividad. Y gradualmente comencé a darme cuenta de que no se movían de manera aleatoria. Estaban siguiendo un patrón, reorganizándose de acuerdo a algún criterio que mi mente racional no lograba comprender. Entonces sucedió algo que me hizo cuestionar mi propia cordura. El cráneo con la fractura estrellada, el mismo que había encontrado girado hacia la izquierda minutos antes, comenzó a emitir un sonido. No era un tintineo ni un crujido, sino algo mucho más perturbador, un gemido ahogado, como el que produciría una persona con la mandíbula rota tratando de articular palabras. El sonido emergía claramente de las cavidades orbitales vacías, resonando en el interior del cráneo como si todavía conservara cuerdas vocales fantasmales. Me acerqué al cráneo con la linterna temblando en mi mano, y pude ver que las fisuras de la fractura estrellada estaban brillando con una luz tenue, un resplandor azulado que pulsaba al ritmo del gemido como si fueran venas iluminadas desde adentro. La temperatura del hueso había aumentado considerablemente, irradiando ahora un calor que podía sentir a varios centímetros de distancia, como si hubiera un brasero encendido en el interior de la cavidad craneal. Pero lo más aterrador no era la luz ni el calor, sino lo que comenzó a emerger de las fisuras brillantes, un líquido viscoso de color rojizo que se deslizaba lentamente por la superficie del cráneo, formando regueros que goteaban sobre la estantería metálica con un sonido como lluvia espesa. El líquido tenía el color y la consistencia de la sangre, pero despedía un olor metálico tan intenso que me produjo mareos inmediatos y una sensación de opresión en el pecho que me dificultaba la respiración. El gemido se transformó gradualmente en algo más articulado, en sílabas entrecortadas que poco a poco fueron cobrando forma hasta convertirse en palabras susurradas en español. Duele, duele, todavía duele. La voz era femenina, ronca por el dolor, y repetía la misma frase una y otra vez con una desesperación que me erizó cada vello del cuerpo. Era como si el espíritu de la mujer que había poseído ese cráneo en vida hubiera regresado para expresar un sufrimiento que la muerte no había logrado apaciguar. Los otros especímenes comenzaron a reaccionar al gemido del cráneo. Los fémures de la estantería 5 empezaron a vibrar como diapasones, produciendo un zumbido grave que reverberaba por toda la oficina. Las costillas deformadas de la estantería 2 se curvaron aún más, adoptando formas imposibles que desafiaban las leyes de la biomecánica. Y las vértebras fusionadas de la estantería 4 comenzaron a separarse lentamente, como si una fuerza invisible estuviera deshaciendo décadas de calcificación patológica en cuestión de segundos. Fue entonces cuando comprendí que no estaba presenciando fenómenos aleatorios, sino la manifestación de algo mucho más siniestro. Mis especímenes óseos estaban reviviendo el momento de su muerte, recreando el trauma que los había llevado hasta mi colección. Cada fractura se abría de nuevo, cada deformidad se acentuaba, cada signo de enfermedad se expandía como si el tiempo hubiera retrocedido hasta el instante preciso del impacto, la infección o la degeneración que había marcado esos huesos para siempre. El cráneo con la fractura estrellada comenzó a sangrar profusamente. Ya no era solo el líquido viscoso que se filtraba por las fisuras, sino un chorro constante que brotaba de las cavidades orbitales como lágrimas de sangre.
El gemido se transformó en un grito ahogado de agonía que me perforó los tímpanos con una intensidad insoportable, mientras la luz azulada que emanaba de las fracturas se volvía cada vez más brillante, iluminando toda la oficina con un resplandor espectral que convertía las sombras en formas danzantes y amenazadoras. Los demás huesos intensificaron su actividad paranormal. Los fémures comenzaron a golpearse entre sí con una fuerza creciente, produciendo un martilleo rítmico que hacía vibrar las estanterías metálicas como tambores gigantescos. Las costillas se retorcían con crujidos audibles, adoptando configuraciones que habrían sido letales para cualquier ser humano. Y las vértebras, ahora completamente separadas, comenzaron a flotar en el aire formando espirales imposibles que giraban lentamente alrededor de mi cabeza como una galaxia ósea malévola. Pero lo peor estaba por venir. En el centro de mi oficina, directamente bajo la luz parpadeante del fluorescente principal, comenzó a materializarse una figura humana construida íntegramente con los huesos de mi colección. No era una simple acumulación aleatoria de especímenes, sino un esqueleto completo y anatómicamente correcto que se ensambló solo, hueso por hueso, articulación por articulación, como si una mano invisible poseyera el conocimiento quirúrgico necesario para reconstituir un cuerpo humano a partir de los fragmentos traumatizados de docenas de víctimas diferentes. El esqueleto permaneció inmóvil durante unos segundos que se sintieron como eternidades, mientras yo observaba hipnotizado la perfección siniestra de su construcción. Tenía el cráneo sangrante como cabeza, los fémures vibrantes como piernas, las costillas retorcidas formando una caja torácica imposible, y las vértebras flotantes como una columna vertebral que desafiaba la gravedad. Era una obra maestra de anatomía patológica, un monstruo científico que representaba décadas de sufrimiento humano condensado en una sola entidad espectral. Entonces el esqueleto comenzó a moverse, no con la rigidez mecánica que uno podría esperar de huesos articulados artificialmente, sino con una fluidez orgánica que sugería la presencia de músculos y tendones invisibles que guiaban cada movimiento. Dio un paso hacia adelante y el sonido de sus pies óseos golpeando el suelo de linóleo fue como el repique de campanas funerarias. Después otro paso y otro, acercándose lentamente hacia mi escritorio, mientras sus cavidades orbitales vacías me observaban con una intensidad que podía sentir físicamente, como rayos de frío que atravesaban mi cuerpo. Quise gritar, quise correr, quise hacer cualquier cosa que me alejara de aquella abominación andante, pero mi cuerpo se había quedado completamente paralizado por el terror. Solo podía observar cómo el esqueleto se acercaba paso a paso, sus huesos creando una sinfonía macabra de crujidos, raspaduras y golpes que resonaba por toda la oficina como una marcha fúnebre interpretada con instrumentos de calcio y médula ósea. Cuando estuvo a menos de 1 metro de distancia, el esqueleto extendió uno de sus brazos hacia mí. Los huesos del antebrazo se habían fusionado de manera antinatural, creando una extremidad que parecía más una lanza ósea que un miembro humano. Al tocar mi frente con la punta de esa lanza, experimenté algo que todavía me niega el sueño. Una descarga de dolor puro que no era físico sino emocional, la suma de todo el sufrimiento que habían experimentado las personas a las que habían pertenecido esos huesos antes de morir. Sentí el impacto del automóvil que había fracturado el cráneo de la mujer. Experimenté la agonía de la enfermedad degenerativa que había fusionado las vértebras del anciano. Viví la tortura de los tumores que habían deformado las costillas del adolescente. Cada trauma, cada dolor, cada momento de desesperación que había precedido a la muerte de mis especímenes se volcó sobre mi conciencia como una avalancha de sufrimiento concentrado que amenazó con pulverizar mi cordura. Pero en medio de esa descarga de dolor, escuché algo aún más perturbador. Voces, docenas de voces susurrando al unísono. Todas las personas que habían poseído esos huesos en vida, reclamando lo que les había sido arrebatado. No querían venganza, no buscaban justicia, simplemente exigían que sus restos fueran tratados con la dignidad que merecían, que dejaran de ser objetos de estudio para volver a ser lo que siempre habían sido, seres humanos que habían sufrido y muerto y que merecían descansar en paz. El esqueleto retiró su lanza ósea de mi frente y retrocedió lentamente, mientras las voces se desvanecían en un susurro colectivo que sonaba como viento entre hojas secas. Los huesos comenzaron a separarse, cada uno regresando a su posición original en las estanterías con una precisión que habría sido imposible de lograr manualmente. En pocos minutos, mi oficina había vuelto a su estado normal, como si nada hubiera sucedido, excepto por el olor persistente a sangre metálica y tierra húmeda que permanecía flotando en el aire como una firma invisible de lo que había presenciado. Me quedé sentado en mi escritorio hasta el amanecer, incapaz de procesar completamente lo que había experimentado. Cuando llegó el personal de la mañana, actué como si fuera un día normal, pero por dentro sabía que algo fundamental había cambiado. Los huesos ya no eran simplemente especímenes científicos para mí,
Eran los restos de personas que habían confiado en que yo los trataría con respeto y dignidad, no como curiosidades médicas para satisfacer mi vanidad profesional. Esa misma semana comencé el proceso de devolver todos mis especímenes a sus familias para que pudieran recibir sepultura apropiada. Aquellos que no tenían familiares conocidos fueron entregados a la iglesia local para que fueran inhumados en el cementerio católico con una ceremonia religiosa adecuada. Mi colección de 22 años se desintegró en cuestión de días, pero por primera vez en décadas pude dormir sin pesadillas. Solicité mi traslado a otro hospital 2 meses después. No podía seguir trabajando en un lugar donde había convertido el sufrimiento humano en conocimiento académico sin considerar el costo emocional para las almas de los fallecidos. Mi nueva posición era en traumatología, trabajando con pacientes vivos cuyos huesos podía reparar en lugar de coleccionar. Pero la experiencia me marcó para siempre de una manera que solo descubrí años después. Ahora, cada vez que camino por un cementerio, puedo escuchar los susurros de los huesos enterrados bajo mis pies, voces que me recuerdan que la muerte no es el final del sufrimiento humano, sino solo el comienzo de una forma diferente de existencia donde el dolor puede persistir durante décadas si no se trata a los muertos con el respeto que merecen. Y algunas noches, cuando el viento sopla con la intensidad adecuada, todavía puedo escuchar el tintineo suave de huesos moviéndose en el sótano del Hospital General de Guadalajara, recordándome que hay cosas que la ciencia nunca podrá explicar y que algunas veces los muertos regresan no para atormentarnos, sino para enseñarnos lo que significa ser verdaderamente humanos. Historia 3. La carretera de los 1000 cruces. Hay tramos de carretera donde los muertos no respetan las señales de tráfico. Mi nombre es Carlos Vega y durante 18 años fui conductor de camión de carga pesada en la ruta que conecta Ciudad de México con Oaxaca. Miles de kilómetros recorridos, cientos de noches atravesando montañas y valles bajo la luz de la luna, transportando mercancías de una punta a otra del país sin más compañía que el ronroneo del motor diésel y las estaciones de radio que se perdían entre las montañas. Creía conocer cada curva, cada subida, cada pueblo dormido de esa carretera como la palma de mi mano. Pero hay un tramo específico entre los kilómetros 247 y 263 que ningún conductor veterano conoce realmente, por más veces que lo haya transitado. La carretera federal 175 serpentea a través de la Sierra Madre Oriental como una cicatriz negra sobre el paisaje montañoso. Es una vía de 2 carriles que se eleva desde los 1000 metros sobre el nivel del mar hasta alcanzar los 2500 en su punto más alto, atravesando bosques de pino y encino que durante el día ofrecen vistas espectaculares, pero que por las noches se convierten en una muralla impenetrable de sombras que parecen extenderse hasta el infinito a ambos lados del asfalto. El tramo que me atormenta se conoce localmente como la carretera de los 1000 cruces, aunque oficialmente ningún mapa le asigna ese nombre. Los lugareños lo llaman así por la cantidad inusual de cruces blancas que marcan los costados de la vía, cada una señalando el lugar exacto donde alguien perdió la vida en un accidente de tráfico. Son cruces de madera pintadas de blanco, algunas adornadas con flores de plástico descoloridas por el sol y la lluvia, otras simplemente clavadas en la tierra pedregosa con una placa de metal oxidado que lleva un nombre y una fecha. Lo que hace peculiar a este tramo no es solo la cantidad de cruces. Hay otros sectores de carretera en México con estadísticas de mortalidad igual de altas, sino la forma en que están distribuidas. No siguen el patrón aleatorio que uno esperaría de accidentes ocurridos a lo largo de décadas, sino que forman grupos específicos, como si hubiera zonas de concentración de tragedias que se repiten en los mismos puntos kilométricos una y otra vez, sin importar las mejoras en señalización o mantenimiento que las autoridades implementen periódicamente. Mi primer encuentro con lo inexplicable en esa carretera ocurrió la noche del 23 de octubre de 1987. Transportaba una carga de maquinaria industrial desde la capital hacia Oaxaca, un viaje que normalmente completaba en 12 horas con 2 paradas técnicas para descanso y revisión del camión. Eran las 2:15 de la madrugada cuando ingresé al tramo de los 1000 cruces, con la cabina iluminada únicamente por el resplandor verde del tablero y los faros delanteros cortando la oscuridad como cuchillos de luz que revelaban apenas 30 metros de asfalto por delante. La radio había perdido señal desde hacía una hora, dejándome en un silencio que solo era interrumpido por el rugido constante del motor V8 y el silbido del viento colándose por las ventanillas mal selladas de la cabina. La temperatura exterior había descendido considerablemente desde que comencé el ascenso hacia las montañas, obligándome a encender la calefacción para evitar que el parabrisas se empañara con mi respiración. Fue entonces cuando vi la primera figura. Apareció súbitamente en el borde del haz de luz de mis faros, una silueta humana parada junto a una de las cruces blancas en el kilómetro 251. Era un hombre vestido con ropa de trabajo,
overol azul y casco amarillo, que sostenía una linterna apagada en su mano derecha. Lo extraño no era encontrar a alguien en esa carretera desierta a las 2 de la madrugada, sino la forma en que permaneció completamente inmóvil mientras mi camión se acercaba, sin hacer ningún gesto para pedir ayuda o apartarse del camino. Reduje la velocidad y toqué el claxon 2 veces, esperando que la figura reaccionara de alguna manera. Pero el hombre siguió inmóvil junto a la cruz blanca, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si estuviera leyendo la placa conmemorativa. Cuando pasé junto a él, giré la cabeza para observarlo por el espejo retrovisor lateral, pero la figura había desaparecido completamente, como si se hubiera desvanecido en la oscuridad sin dejar rastro. Atribuí la visión a la fatiga acumulada y continué mi recorrido, pero la inquietud comenzó a instalarse en mi pecho como una piedra fría. Había algo profundamente perturbador en la inmovilidad absoluta de aquella figura, en su aparente indiferencia ante el paso de un vehículo de 30 toneladas a escasos metros de distancia. Era como si hubiera estado esperando algo específico, o como si mi presencia fuera completamente irrelevante para sus propósitos. 5 kilómetros más adelante, en el kilómetro 256, encontré la segunda figura. Esta vez era una mujer joven vestida con un uniforme de enfermera, parada junto a otra cruz blanca en el mismo lugar donde el año anterior había ocurrido un accidente múltiple que costó la vida a 4 personas. La mujer tenía el cabello recogido en un moño y llevaba un maletín médico en la mano izquierda. Al igual que el hombre del overol, permanecía completamente inmóvil, con la mirada fija en la cruz como si estuviera realizando algún tipo de vigilia silenciosa. Volví a reducir la velocidad y a tocar el claxon, pero obtuve la misma respuesta. Ninguna. La enfermera no mostró el menor signo de reconocer mi presencia, y cuando miré por el espejo retrovisor después de pasar junto a ella, había desaparecido con la misma súbita completitud que el hombre del overol. Era como si las figuras fueran proyecciones temporales que solo existían durante los pocos segundos que tardaba en cruzar el haz de luz de mis faros. La temperatura interior de la cabina comenzó a descender a pesar de que la calefacción estaba funcionando a máxima potencia. Mi aliento empezó a formar pequeñas nubes de vapor que se desvanecían lentamente contra el parabrisas y pude sentir un frío que parecía emanar desde el asiento del conductor, como si el cuero hubiera estado expuesto a temperaturas bajo cero durante horas. Era un frío que no tenía relación con el clima exterior, sino que parecía originarse desde algún lugar mucho más profundo y siniestro. En el kilómetro 260 apareció la tercera figura, y esta vez mi sangre se congeló completamente. Era un niño de unos 8 años, vestido con un uniforme escolar azul marino y cargando una mochila roja en la espalda. Estaba parado junto a una cruz blanca que recordaba vívidamente porque había presenciado el accidente que la había originado 3 años antes. Un automóvil familiar que se había salido de la carretera durante una tormenta, matando instantáneamente a 2 adultos y un menor. El niño que ahora veía junto a la cruz era idéntico al que había visto siendo sacado de los restos del vehículo por los paramédicos aquella noche lluviosa. Pero lo más perturbador no era reconocer al niño, sino ver el estado en que se encontraba. Su uniforme escolar estaba desgarrado y manchado con lo que parecía sangre seca. Su rostro mostraba heridas que coincidían exactamente con las que había sufrido en el accidente. Y sus ojos, esos ojos que me observaron directamente mientras pasaba junto a él, tenían la opacidad vidriosa de la muerte. Esta vez no desapareció cuando lo miré por el espejo retrovisor. El niño muerto comenzó a caminar por el centro de la carretera, siguiendo mi camión con una determinación que desafiaba cualquier explicación racional. Sus pasos no producían sonido alguno, pero podía verlo claramente en los espejos, manteniendo una velocidad imposible que le permitía seguir el ritmo de mi vehículo sin correr ni mostrar signos de fatiga. Aceleré instintivamente, llevando el camión a 80 kilómetros por hora en una carretera donde la velocidad máxima recomendada era 50, pero el niño muerto mantuvo el paso sin dificultad aparente. Era como si estuviera flotando sobre el asfalto en lugar de caminar, deslizándose con una fluidez sobrenatural que lo mantenía siempre a la misma distancia de mi vehículo, sin importar cuánto acelerara. Fue entonces cuando las otras figuras comenzaron a aparecer simultáneamente. En cada cruz blanca que pasaba, una nueva figura se materializaba junto al memorial. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos vestidos con la ropa que llevaban en el momento de su muerte, todos mostrando las heridas que habían acabado con sus vidas, todos comenzando a caminar por la carretera en la misma dirección que mi camión. Era una procesión de muertos que crecía con cada kilómetro recorrido, una multitud espectral que me seguía en silencio absoluto a través de la noche montañosa. Los espejos retrovisores se llenaron de figuras caminando. Había docenas de ellas, tal vez cientos, una muchedumbre de víctimas de accidentes de tráfico que habían encontrado la muerte en ese mismo tramo de carretera a lo largo de las décadas. Algunas eran recientes, con heridas frescas y ropa moderna.
Otras parecían provenir de épocas anteriores, con vestimentas que sugerían accidentes ocurridos en los años 50 o 60. El frío se intensificó hasta volverse casi insoportable. Mis manos comenzaron a entumecerse sobre el volante, y cada respiración se convertía en una bocanada de vapor denso que empañaba progresivamente el parabrisas. El motor del camión empezó a fallar, como si el combustible se estuviera congelando en las líneas de alimentación, produciendo una serie de tirones y sacudidas que amenazaban con detener completamente el vehículo. Entonces escuché las voces. No eran gritos ni lamentos, sino susurros colectivos que se filtraban a través de las ventanillas cerradas de la cabina. Cientos de voces murmurando al unísono palabras que no podía distinguir claramente, pero que sonaban como súplicas desesperadas. Era el sonido de almas en pena pidiendo algo que yo no entendía, una petición colectiva que se alzaba desde la muchedumbre de muertos que me seguía por la carretera como una letanía fantasmal. Mi camión comenzó a perder potencia de manera dramática. El motor tosía y se ahogaba como si estuviera funcionando con combustible contaminado, obligándome a reducir la velocidad hasta llegar prácticamente a paso de hombre. Los muertos se acercaron entonces, rodeando el vehículo por todos los lados, caminando junto a las ventanillas laterales, deslizándose por encima del remolque, apareciendo súbitamente en el parabrisas delantero para observarme con sus ojos vidriosos y sus rostros marcados por la violencia de sus muertes. Fue entonces cuando comprendí lo que querían. No buscaban venganza ni pretendían arrastrarme con ellos al más allá. Simplemente querían que alguien supiera que seguían allí, que sus espíritus permanecían atados a ese tramo de carretera donde habían perdido la vida, incapaces de encontrar paz o descanso eterno. Eran almas perdidas que necesitaban un testigo, alguien que pudiera contar su historia y recordar que habían existido. El niño del uniforme escolar se acercó a la ventanilla del conductor y presionó su rostro ensangrentado contra el cristal. Sus labios se movían silenciosamente, articulando palabras que no podía escuchar, pero que logré leer. Ayúdanos, no nos olvides, ayúdanos, no nos olvides. Era una súplica repetida una y otra vez. Una petición desesperada de reconocimiento y memoria que me atravesó el corazón como una daga de hielo. Los demás muertos se unieron al coro silencioso, presionando sus rostros contra todas las ventanillas del camión, articulando las mismas palabras con una sincronización perfecta que convertía sus súplicas mudas en una sinfonía visual de desesperación. Manos espectrales se extendieron hacia mí desde todos los ángulos, no para atacarme, sino para tocarme, para establecer algún tipo de contacto que les confirmara que aún existían, que no habían sido olvidados por completo. Mi camión se detuvo finalmente en el kilómetro 263, exactamente en el punto donde terminaba la concentración de cruces blancas. El motor se apagó con un suspiro mecánico que sonó como un último aliento, y el silencio que siguió fue absoluto, como si toda la vida hubiera sido drenada de la montaña circundante. Los muertos se retiraron lentamente, alejándose del vehículo para volver a sus respectivas cruces, donde se desvanecieron uno a uno hasta que la carretera volvió a quedar desierta. Tardé más de una hora en reunir el valor suficiente para intentar encender el motor. Cuando finalmente lo hice, el camión arrancó sin problemas, como si nunca hubiera experimentado falla alguna. La temperatura interior se normalizó gradualmente y la radio volvió a captar señal, llenando la cabina con música norteña que sonaba obscenamente alegre después de lo que había presenciado. Completé el viaje sin más incidentes, pero algo fundamental había cambiado en mi interior. Durante las semanas siguientes, investigué la historia del tramo de carretera donde había ocurrido el encuentro. Descubrí que el índice de accidentalidad en esos 16 kilómetros era efectivamente mucho más alto que el promedio nacional, pero también encontré algo más perturbador. Muchos de los accidentes habían sido reportados por los conductores como inexplicables. Vehículos que se habían salido de la carretera sin causa aparente, como si los conductores hubieran perdido súbitamente el control sin razón médica o mecánica identificable. Hablé discretamente con otros camioneros veteranos de la ruta, y varios me confirmaron haber tenido experiencias similares en el mismo tramo. Figuras junto a las cruces, descensos súbitos de temperatura, fallas mecánicas temporales, voces susurrantes. Pero todos guardaban silencio sobre el tema, como si hablar abiertamente de ello pudiera traer algún tipo de maldición adicional. Continué trabajando esa ruta durante 2 años más, pero cada vez que tenía que atravesar el tramo de los 1000 cruces experimentaba el mismo fenómeno. Los muertos aparecían junto a sus cruces, me seguían durante esos 16 kilómetros y desaparecían al llegar al kilómetro 263. Gradualmente comencé a comprender que había sido elegido como su testigo permanente, el conductor vivo que podía ver lo que otros no percibían, el único capaz de confirmar que sus espíritus seguían atados a ese lugar de muerte.
Dejé de trabajar esa ruta en 1989 cuando conseguí un empleo local en Ciudad de México que no requería viajes nocturnos por carreteras montañosas. Pero la experiencia me marcó de tal manera que durante años busqué alguna forma de ayudar a esas almas perdidas. Contacté sacerdotes, investigadores paranormales, autoridades de tráfico, cualquiera que pudiera ofrecer una solución para liberar a los muertos de su prisión espectral. Nadie pudo darme una respuesta satisfactoria. Los sacerdotes sugerían bendecir la carretera, pero las autoridades no autorizaban ceremonias religiosas en vías federales. Los investigadores paranormales proponían estudios que nunca se materializaron por falta de presupuesto. Las autoridades de tráfico se limitaban a instalar más señalizaciones y mejorar el mantenimiento, medidas que no tenían efecto alguno sobre los fenómenos sobrenaturales. Han pasado más de 30 años desde mi último encuentro con los muertos de la carretera, pero aún sueño con ellos regularmente. En mis pesadillas, camino junto a las cruces blancas en la oscuridad de la madrugada y puedo escuchar sus voces susurrando mi nombre, recordándome que prometí no olvidarlos, que juré ser su testigo ante el mundo de los vivos. Y ahora, cada vez que leo noticias sobre accidentes en esa carretera federal 175, particularmente en el tramo entre los kilómetros 247 y 263, siento un escalofrío que me recorre la espalda, porque sé que hay una nueva cruz blanca clavada en la tierra pedregosa, y que por las noches, cuando la luna se oculta detrás de las nubes, una nueva figura se materializa junto a ella, esperando a que otro conductor solitario la vea y confirme que aún existe en algún lugar entre la vida y la muerte. Porque los muertos de la carretera nunca descansan realmente, solo esperan pacientemente a que alguien más se una a su procesión eterna. Historia 4. Las minas malditas de Taxco. Hay lugares donde los muertos siguen trabajando después de la medianoche. Mi nombre es Esteban Morales y durante 15 años fui vigilante nocturno de las minas abandonadas de plata en Taxco, Guerrero. Eran túneles que habían sido clausurados desde 1963, después de un derrumbe que sepultó a 29 mineros en las profundidades de la montaña, pero que la compañía minera mantenía bajo vigilancia por razones legales y para evitar que los buscadores de tesoros profanaran lo que esencialmente había quedado convertido en una tumba colectiva. Las minas se extendían como una red de arterias de piedra a través de la montaña de la Bermeja, a 3 kilómetros del centro histórico de Taxco. Eran túneles que habían sido excavados durante más de 4 siglos, desde la época colonial hasta mediados del siglo XX, creando un laberinto subterráneo de más de 500 metros de profundidad que se ramificaba en docenas de galerías secundarias, donde generaciones de hombres habían extraído la plata que había hecho famosa a la ciudad. El acceso principal consistía en un pozo vertical de madera reforzada que descendía 80 metros hasta la primera galería principal. Desde allí, los túneles se extendían horizontalmente siguiendo las vetas del mineral, conectándose entre sí a través de pasadizos más estrechos que los mineros llamaban coladeras, por su parecido con los agujeros de un colador gigantesco. Era un diseño caótico que había crecido orgánicamente durante décadas, sin planos precisos ni mapas detallados, lo que había complicado enormemente las tareas de rescate después del derrumbe. Mi trabajo consistía en realizar rondas nocturnas por el perímetro de la mina, verificar que las verjas de seguridad permanecieran cerradas y asegurarme de que ningún intruso intentara acceder a los túneles abandonados. Era un empleo solitario que realizaba desde las 10 de la noche hasta las 6 de la madrugada, armado únicamente con un farol de queroseno, una lámpara de mano y una radio de comunicaciones que raramente funcionaba debido a las interferencias que producían los minerales de la montaña. La noche del 1 de noviembre de 1989, Día de Muertos, todo cambió para siempre. Había comenzado mi turno con normalidad, revisando las 3 entradas principales de la mina y verificando que las cadenas con candados estuvieran en su lugar. El aire nocturno tenía esa frialdad característica del altiplano mexicano a 2000 metros sobre el nivel del mar, cargado con el aroma de las flores de cempasúchil que los habitantes de Taxco habían colocado en los cementerios para honrar a sus difuntos. Era una noche despejada, con luna creciente que proporcionaba suficiente luz para realizar las tareas de vigilancia sin depender completamente del farol. Cerca de las 11:30 de la noche, mientras realizaba mi segunda ronda perimetral, noté algo extraño en la entrada principal de la mina. Un resplandor azulado muy tenue emanaba desde las profundidades del pozo vertical, como si alguien hubiera encendido una antorcha de gas butano en las galerías inferiores. Era una luz fría, de tonalidad completamente diferente al amarillo cálido que producía mi farol de queroseno y parpadeaba de manera irregular, como si fuera una llama que luchaba contra corrientes de aire subterráneo. Me acerqué hasta la verja de seguridad e intenté observar el interior del pozo, pero la luz azulada provenía de una profundidad que estaba más allá del alcance de mi vista.
Revisé 3 veces la cerradura de la entrada principal, confirmando que permanecía intacta y que no había señales de que alguien hubiera forzado el acceso. Las otras 2 entradas también estaban aseguradas, descartando la posibilidad de que intrusos hubieran penetrado en la mina por rutas alternativas. Atribuí el resplandor a algún tipo de reflexión lunar o quizás a gases naturales que ocasionalmente se acumulaban en túneles abandonados, pero la inquietud comenzó a instalarse en mi pecho como una piedra fría. Había trabajado esas minas durante 3 años sin presenciar fenómeno alguno fuera de lo común, y la aparición súbita de luces inexplicables me llenaba de una aprensión que no lograba explicar racionalmente. Alrededor de la medianoche, cuando las campanas de la parroquia de Santa Prisca comenzaron a repicar anunciando el inicio oficial del Día de Muertos, escuché el primer sonido. Era el eco metálico de un pico golpeando la roca, proveniente desde las profundidades de la mina principal. Un sonido rítmico y constante que resonaba a través del pozo vertical como el latido de un corazón gigantesco enterrado en las entrañas de la montaña. Clang, clang, clang. Una cadencia regular que indicaba trabajo manual intenso, como si alguien estuviera extrayendo mineral en las galerías abandonadas. Me quedé inmóvil junto a la verja, conteniendo la respiración para escuchar mejor. El sonido continuaba sin variaciones, acompañado ocasionalmente por el eco lejano de voces masculinas que gritaban órdenes en el dialecto local que utilizaban los mineros veteranos. Eran palabras en español mezcladas con términos técnicos de la minería que reconocía de las historias que me había contado mi abuelo, quien había trabajado esas mismas galerías durante la década de 1940. Tomé la radio de comunicaciones e intenté contactar con la oficina de seguridad de la compañía minera, pero el aparato solo producía estática entrecortada. Las interferencias eran más intensas que de costumbre, como si las señales electromagnéticas fueran absorbidas por alguna fuerza invisible que emanaba desde el interior de la montaña. Decidí entonces bajar hasta el pueblo para alertar a las autoridades, pero algo me detuvo cuando estaba dirigiéndome hacia mi motocicleta. La luz azulada se intensificó súbitamente, iluminando el interior del pozo con una claridad sobrenatural que me permitió ver hasta la primera plataforma de madera situada 20 metros más abajo. Y allí, moviéndose lentamente por la plataforma, pude distinguir figuras humanas vestidas con el equipo típico de los mineros, cascos de cuero con lámparas frontales, overoles manchados de tierra, botas de trabajo y herramientas que cargaban al hombro como si se dirigieran hacia los túneles principales. Eran 7 u 8 hombres que caminaban con la determinación característica de trabajadores experimentados que conocen exactamente lo que deben hacer. Pero había algo fundamentalmente perturbador en sus movimientos. Se desplazaban con una sincronización perfecta, como si fueran marionetas controladas por un titiritero invisible, y sus cuerpos proyectaban sombras múltiples que no correspondían a ninguna fuente de luz identificable. Los sonidos de trabajo se intensificaron. A los golpes de pico se sumaron ahora el chirrido de las poleas, el estruendo de carretillas cargadas de mineral rodando por rieles oxidados, y las voces de los trabajadores gritándose instrucciones desde diferentes puntos de las galerías. Era como si la mina hubiera vuelto súbitamente a la vida después de 26 años de abandono, como si el tiempo hubiera retrocedido hasta una época en que los túneles servían de actividad humana. Me aferré a la verja de seguridad con ambas manos, sintiendo como el metal frío traspasaba mis guantes de trabajo. La temperatura había descendido drásticamente, transformando cada exhalación en una nube de vapor denso que se desvanecía lentamente en el aire nocturno. Era un frío que parecía emanar directamente desde las profundidades de la mina, como si las galerías hubieran quedado convertidas en un refrigerador gigantesco que drenaba todo el calor del ambiente circundante. Fue entonces cuando recordé lo que mi abuelo me había contado sobre la noche del derrumbe. El 15 de agosto de 1963, 29 mineros habían quedado atrapados en la galería número 7, cuando un temblor de tierra menor provocó el colapso de los soportes de madera que sostenían el techo rocoso. Los equipos de rescate trabajaron durante 2 semanas intentando llegar hasta ellos, pero las condiciones geológicas hicieron imposible la excavación sin riesgo de provocar derrumbes adicionales. Los familiares de los mineros atrapados mantuvieron una vigilia permanente en la superficie, rezando y encendiendo velas durante las 2 semanas que duraron los intentos de rescate. Cuando finalmente se tomó la decisión de sellar permanentemente los túneles para evitar más tragedias, las familias exigieron que se realizara una ceremonia religiosa para bendecir las almas de los muertos y ayudarlas a encontrar paz en el más allá. Pero la compañía minera se negó, alegando razones legales y económicas que impedían cualquier ritual religioso en propiedad privada.
Mi abuelo había participado en los intentos de rescate y siempre sostuvo que los mineros sepultados seguían vivos durante varios días después del derrumbe. Los equipos de superficie podían escuchar golpes provenientes desde las profundidades, señales desesperadas que indicaban que al menos algunos de los hombres habían sobrevivido al colapso inicial. Pero la imposibilidad técnica de llegar hasta ellos sin provocar más derrumbes había condenado a los supervivientes a una muerte lenta por asfixia y deshidratación. Ahora, 26 años después, en la noche del Día de Muertos, parecía que esas almas perdidas habían encontrado finalmente una forma de manifestarse en el mundo de los vivos. La luz azulada comenzó a ascender lentamente por el pozo vertical, como si una procesión de antorchas espectrales estuviera emergiendo desde las galerías más profundas. Podía escuchar con creciente claridad las voces de los mineros muertos, conversaciones normales sobre el trabajo diario que se desarrollaban como si el tiempo no hubiera transcurrido desde la noche del derrumbe. Hablaban sobre vetas de plata recién descubiertas, sobre problemas con la ventilación en túneles específicos, sobre sus familias que los esperaban en casa después del turno nocturno. Mi farol de queroseno se apagó súbitamente, sin corriente de aire que pudiera haber extinguido la llama. Intenté reencenderlo varias veces, pero cada vez que lograba producir una chispa, la llama se extinguía inmediatamente, como si hubiera una fuerza invisible que impidiera cualquier fuente de luz artificial en las proximidades de la mina. Mi lámpara de mano también falló, produciendo apenas un resplandor débil que se desvanecía a los pocos segundos de encenderla. Sin embargo, las antorchas que nunca había encendido comenzaron a arder solas en los pasadizos subterráneos. Eran antorchas de madera impregnadas con brea que los mineros de épocas anteriores habían clavado en las paredes rocosas de los túneles para proporcionar iluminación durante el trabajo. Antorchas que habían permanecido apagadas durante décadas, cubiertas de telarañas y humedad que ahora ardían con llamas azuladas que proyectaban sombras danzantes contra las paredes de piedra. Era como si la mina hubiera despertado de un sueño profundo y estuviera preparándose para recibir a trabajadores que llevaban muertos más de un cuarto de siglo. Entonces sentí la presencia detrás de mí. Era la sensación inconfundible de ser observado por ojos invisibles, acompañada de una opresión en el pecho que dificultaba la respiración. Me giré lentamente, esperando encontrar la figura de algún intruso que hubiera logrado burlar mi vigilancia, pero no había nadie visible en el perímetro de la mina. Solo la noche despejada, la montaña silenciosa y una sensación de presencia que se intensificaba con cada segundo que transcurría. Fue entonces cuando noté lo que estaba sucediendo con la cruz de madera que llevaba colgada al cuello. Era una cruz que mi abuelo minero me había regalado cuando comencé a trabajar en las minas, tallada por él mismo en madera de mezquite y bendecida por el párroco de Santa Prisca. Durante 3 años la había llevado como protección espiritual, siguiendo la tradición familiar que consideraba indispensable portar símbolos religiosos cuando se trabajaba en las entrañas de la tierra, donde las fuerzas oscuras tenían mayor influencia sobre las almas de los vivos. La cruz había comenzado a gotear una sustancia oscura. Era un líquido espeso, de color rojo muy oscuro, que casi parecía negro bajo la luz lunar, que se filtraba desde la madera como si ésta fuera una esponja empapada en sangre. Las gotas caían sobre mi camisa de trabajo, manchando la tela con un líquido que tenía la viscosidad de la sangre coagulada, pero que olía a tierra húmeda mezclada con el aroma metálico característico de los minerales de plata. Intenté quitarme la cruz del cuello, pero la cadena se había vuelto tan fría que quemaba la piel de mis dedos cada vez que trataba de tocarla. Era un frío que traspasaba los guantes de trabajo como si estos fueran de papel. Un frío sobrenatural que parecía emanar desde algún lugar mucho más profundo y siniestro que las galerías abandonadas de la mina. Los sonidos de trabajo subterráneo se intensificaron hasta convertirse en un estruendo ensordecedor. Decenas de picos golpeando roca, carretillas rodando por rieles oxidados, voces de hombres gritando órdenes y advertencias, el chirrido constante de poleas y cabrestantes. Era como si cientos de mineros estuvieran trabajando simultáneamente en todas las galerías de la mina, extrayendo mineral con una intensidad febril que desafiaba cualquier explicación racional. Entonces aparecieron las primeras figuras en la superficie. Emergieron del pozo principal como vapor condensándose en el aire frío de la noche. Eran los mineros muertos, vestidos con el equipo de trabajo que llevaban en el momento del derrumbe, pero sus cuerpos mostraban los efectos devastadores de haber permanecido sepultados durante 26 años. Piel grisácea que se desprendía en jirones, overoles manchados con sustancias que no quería identificar, cascos deformados por el peso de toneladas de roca, herramientas oxidadas que sostenían con manos que ya no tenían toda la carne adherida a los huesos. Caminaban en fila india, siguiendo un sendero invisible que los conducía desde la entrada de la mina hacia el centro del campamento abandonado, donde habían estado ubicadas las oficinas administrativas y los dormitorios de los trabajadores. Sus movimientos eran lentos pero decididos,
como si estuvieran siguiendo una rutina laboral que habían repetido miles de veces en vida y que la muerte no había logrado borrar de su memoria espectral. El que encabezaba la procesión se detuvo a pocos metros de donde me encontraba paralizado junto a la verja de seguridad. Era un hombre de mediana edad, con bigote espeso y heridas en el cráneo que sugerían que había sido aplastado por rocas pesadas. Sus ojos, o lo que quedaba de ellos, me observaron con una mezcla de tristeza y determinación que me atravesó el alma como una daga de hielo. Levantó lentamente su mano derecha, señalando hacia la entrada principal de la mina, y articuló palabras que no produjeron sonido audible, pero que logré leer en el movimiento de sus labios. Ayúdanos, terminar el trabajo. Ayúdanos, terminar. Era una súplica desesperada, una petición que repetían ahora todos los mineros muertos, mirándome con ojos vacíos que brillaban con la misma luz azulada que emanaba desde las profundidades de los túneles. Comprendí entonces lo que querían. No habían venido a atormentarme ni a arrastrarme con ellos al más allá. Simplemente necesitaban que alguien supiera que aún estaban allí, trabajando eternamente en las galerías donde habían perdido la vida, extrayendo mineral que nunca sería recolectado, cumpliendo turnos laborales que se extendían por toda la eternidad. Eran almas trabajadoras que no podían encontrar descanso porque su labor había quedado inconclusa, condenadas a repetir indefinidamente las tareas que realizaban en el momento de morir. La cruz de madera continuaba goteando la sustancia oscura, que ahora había empapado completamente mi camisa y comenzaba a formar un charco a mis pies. Era sangre mezclada con tierra y minerales, la esencia vital de los mineros muertos filtrada a través de la madera bendita que debería haberme protegido pero que se había convertido en un conductor de su dolor y desesperación. Los muertos comenzaron a retirarse gradualmente, desvaneciendo en el aire nocturno como humo que se dispersa con el viento. Uno a uno regresaron a las profundidades de la mina, siguiendo el mismo sendero invisible que habían utilizado para emerger, hasta que solo quedó el minero que había encabezado la procesión. Me observó una última vez con ojos que reflejaban décadas de sufrimiento. Asintió lentamente como si estuviera agradeciendo mi testimonio y se desvaneció en la entrada del pozo principal. Los sonidos de trabajo subterráneo continuaron hasta el amanecer. Golpes de pico, chirrido de poleas, voces que gritaban instrucciones en las galerías abandonadas. Era como si los mineros muertos hubieran reanudado su turno laboral después de presentarse ante el único testigo vivo que podía confirmar su existencia, trabajando incansablemente en la extracción de un mineral que nunca vería la luz del día. Cuando llegué al pueblo al final de mi turno, intenté reportar lo ocurrido a las autoridades de la compañía minera, pero nadie quiso escuchar historias de apariciones espectrales en propiedades corporativas. Renuncié ese mismo día, alegando problemas de salud que me impedían continuar trabajando turnos nocturnos en lugares aislados. Han pasado más de 30 años desde aquella noche del Día de Muertos, pero la cruz de madera sigue goteando la sustancia oscura cada 1 de noviembre. La llevo guardada en una caja de metal en mi casa, pero cada año, cuando llega la fecha, puedo escuchar el sonido metálico de los picos golpeando la roca, proveniente desde algún lugar debajo de mi cama. Porque los mineros de Taxco nunca terminaron realmente su trabajo, y cada día de muertos regresan para continuar una labor que se extenderá por toda la eternidad. Gracias por seguirnos hasta el final de esta historia. Si disfrutaste el video, no olvides darle a me gusta y compartirlo con alguien que también disfrute de lo paranormal. ¿Tienes alguna historia de terror aterradora? Compártela en los comentarios. Leemos cada una con atención. Suscríbete al canal para no perderte los próximos testimonios escalofriantes. Y ahora, 2 videos con más historias oscuras aparecen en tu pantalla. Haz clic en alguno de ellos si te atreves.